Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el segundo mandamiento. Para tratar este asunto nos fijaremos en España y en Latinoamérica. Ambas participan de un mismo contexto social, cultural y religioso debido a las relaciones que comenzaron a final del siglo XV. El culto y devoción de imágenes de todo tipo es parte de ese acervo que se considera cristiano en el mundo hispano. Sin embargo, los creyentes que tienen a la Biblia como única fuente normativa de fe y de conducta no pueden entender cómo es posible justificar la idolatría más burda y grosera en el presunto seguimiento del nombre de Dios. El apóstol Juan, siguiendo la enseñanza del segundo mandamiento, deja clara la opinión de Dios sobre las imágenes hechas para darles culto cuando dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5:21. Veamos, el segundo mandamiento prohíbe hacer y dar culto a imágenes que son ídolos. ¿Qué tipo de imágenes prohíbe hacer el segundo mandamiento? Prohíbe, como hemos dicho e insistimos para dejar las cosas claras, prohíbe hacer imágenes destinadas a la devoción y el culto religioso. Éxodo 24 al 5. No te harás imagen, y dice a continuación, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Por tanto, las imágenes de las que está hablando el texto, que no se deben de hacer, son aquellas que son destinadas a inclinarse ante ellas, a honrarlas. Sigue diciendo Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. El texto habla de esculturas, imágenes de fundición. Por tanto, sea cual sea la forma de hacer la imagen o el ídolo, sea tallando la madera o cualquier otro material, o sea fundiendo metal o cualquier otra cosa, Dios prohíbe hacer imágenes para convertirlas en ídolos, es decir, en objetos de adoración y de culto. Prohíbe dar adoración a imágenes que representan falsas y vanas entidades religiosas, es decir, tengan la procedencia que tengan. Éxodo 24 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Procedan de donde procedan. Estas imágenes están prohibidas por Dios. Procedan de los cielos, de la tierra o de las aguas, están prohibidas. Dios prohíbe hacer y dar culto a imágenes que supuestamente representan al verdadero Dios. Nos dice el texto que hemos leído antes, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Éxodo 24. Arriba en el cielo pueden haber, dependiendo del cielo al que uno se refiera, si es el cielo cósmico, pueden haber estrellas, puede estar el sol, la luna. Dios prohíbe hacer imágenes del sol, la luna y las estrellas para darles culto. Y si es el cielo, el tercer cielo, el de Dios, también Dios prohíbe hacer imágenes del tercer cielo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba
en el cielo, sea cual sea este cielo. Dios prohíbe hacer imágenes de Él o de cualquier ser que esté con Él, sean los ángeles o sean aquellos que partieron un día de la tierra y están con Él, es decir, de aquellos hombres y mujeres creyentes que vivieron en la tierra durante años como siervos, como creyentes, como instrumentos de Dios, y que un día partieron y ahora están en su presencia. Dios prohíbe hacer imágenes de todo aquello que pueda estar en el cielo, sea cósmico, sea el cielo como morada de Dios. Dios prohíbe hacer imágenes para darles culto y adoración. En Éxodo 32, 1 al 2 y 4 al 5, dijeron a Aarón: haznos dioses. Y Aarón les hizo un becerro de fundición y dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y Aarón edificó un altar delante del becerro y dijo: será fiesta para Jehová. Es muy interesante hacer notar que este ídolo tan conocido, el becerro de oro, era un ídolo que representaba presuntamente a Dios. Los israelitas nunca habían visto a Dios, jamás habían visto a Dios. Y ellos pensaron que Dios sería como las divinidades egipcias o cananeas, que en ambos lugares se adoraba a el becerro, se adoraba a la vaca, y por tanto cuando ellos pensaron en hacer una imagen de Dios, pues vino a su mente aquellas imágenes, aquellos ídolos paganos, y se hicieron una imagen de Dios, de Jehová, según la forma vana, pagana de las naciones. El becerro de oro, este acto de idolatría cometido por el pueblo de Israel, fue un, una imagen, fue un ídolo que presuntamente representaba a Dios, a Jehová. Dice el texto: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. El que sacó a Israel de Egipto fue Jehová, no un becerro hecho por las manos de Israel. Por tanto, cuando Dios dice que se prohíbe hacer ídolos, quiere decir que se prohíbe hacer ídolos de cualquier cosa, aún ídolos de Dios. Porque Dios no es nada que pueda imaginarse el hombre. El Dios vivo y verdadero es inmenso, es invisible, y el ser humano no puede imaginar a Dios y dar forma a Dios en ninguna manera. Por tanto, el mandamiento de Dios, el segundo mandamiento de la ley de Dios, prohíbe hacer imágenes para convertirlas en ídolos, en objetos de culto y de adoración. El mandamiento no prohíbe las representaciones pictóricas o escultóricas de objetos con fines simbólicos o decorativos exentos de cualquier forma de devoción religiosa. Primero de Reyes 6, 23, 27 y 29 se dice: hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, de 10 codos de altura. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. El tabernáculo tenía diversas figuras, diversas imágenes, que tenían un contenido simbólico, pero nunca fueron para adoración, para culto.
nunca representaron nada, nada que pidiera del pueblo de Dios devoción, jamás. Desde los querubines que estaban en el lugar santísimo, hasta las palmeras y flores que estaban fuera, todo tenía un valor simbólico, ajeno al culto, ajeno a la adoración. Por tanto, el segundo mandamiento, no prohíbe hacer representaciones pues de un campo o de una persona que fue un famoso político, guerrero o filósofo para colocar en una plaza y que la gente recuerde a esa persona. La Biblia no prohíbe hacer imágenes para adornar eh, la casa por fuera o por dentro, no prohíbe hacer cuadros, no prohíbe hacer pinturas, no prohíbe hacer imágenes con fines decorativos o simbólicos. Prohíbe hacer imágenes para transformarlas en ídolos, en objetos de culto y de adoración. ¿Qué tipo de imágenes hacen los hombres para darles honra y culto? ¿Qué tipo de ídolos hacen los hombres? Pues hacen ídolos o imágenes de talla o de escultura fundida de personas, de animales o de cosas. Como sabemos por la historia del pueblo cananeo, la historia del pueblo egipcio, de los babilonios, de tantos pueblos coetáneos del pueblo de Dios en la Biblia y de tantos muchos otros pueblos hoy en día, las imágenes o ídolos pueden representar cualquier cosa. A personas, como en el caso de los egipcios, representaban a faraones considerados encarnaciones del sol, de, de la divinidad según el concepto egipcio. Animales, como en el caso de los cananeos, Baal se representaba en forma de toro, o de cosas, cosas como por ejemplo el pueblo árabe antiguo, pues adoraba a una piedra negra. En Deuteronomio 4, 15 al 19 se dice: ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros. No os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, de varón o hembra, de animal alguno. No alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Está prohibido hacer imágenes, ídolos de personas, animales o cosas. Dios prohíbe también hacer ídolos o imágenes falsas de Él, ídolos o imágenes mentales falsas de Él, según el pensamiento de cada uno. Hay personas que se imaginan a Dios de una manera, que piensan que Dios es tal o cual cosa. Ellos lo piensan así, lo creen así. Como nos dice Mateo 25, 24 al 25. El que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre de esta parábola tenía una imagen falsa de Dios. Te conocía que eres hombre duro. Esto era falso. Dios no es así. Pero él lo creía. Se había hecho una imagen falsa de Dios, igual que mucha gente. Hay muchas personas que creen en Dios a su manera, a su manera.
tienen su propia forma de creer en Dios, de entender a Dios, las cosas de Dios, y todo eso es cometer un pecado contra el segundo mandamiento, porque Dios, el Dios verdadero, se ha revelado en su palabra, la Biblia, y por tanto percibirle o verle o entenderle de forma distinta a aquella en que Él se ha revelado es quebrantar el segundo mandamiento. El ser humano quebranta el segundo mandamiento también haciendo ídolos o convirtiendo a personas o cosas, idealizándolas en objetos de admiración o de aprecio exagerado. Este es el caso del culto a María, la Madre de Jesús. Los creyentes de verdad, los creyentes según la Biblia, amamos mucho a María, porque era la Madre de Jesús. Era una buena sierva que Dios usó para la encarnación del Verbo, para la venida del Mesías. Amamos mucho a María, pero la amamos como lo que era, una buena sierva de Dios, una buena creyente, un instrumento que Dios usó en su plan de redención, pero no le damos a ella el lugar de Dios, no le damos culto ni honra y no hacemos imágenes de ella. ¿Por qué? Porque eso está prohibido por el segundo mandamiento de la ley de Dios. Igual también hoy en día, pues se adoran a muchas personas, a muchos personajes antiguos, reales o ficticios, llamados santos. Pero también todo eso es pecado y prohibido por el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y no hablemos de lo que sucede en el mundo actual, del culto que se da a personas que son cantantes, como Elvis Presley, o que son futbolistas, como Maradona, como Messi, a los que en muchos partidos de fútbol la gente les llama Dios. Dicen que tal futbolista es Dios, después de meter un gol o de hacer una jugada que a las personas les parece impresionante, les llaman Dios a estas personas. Esto sucede tristemente con muchísima frecuencia en nuestro mundo actual. Y dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, avaricia, que es idolatría. Aquí este texto nos habla de la avaricia que convierte cualquier cosa en un objeto deseado, codiciado, un objeto de culto. eh, nos dice que la avaricia convierte a las cosas en idolatría. Pues igual que la avaricia convierte a las cosas en idolatría, el aprecio exagerado o la admiración exagerada por las personas lleva a cometer el pecado de idolatría con ellas. El Señor dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Con estas palabras el Señor nos está diciendo que podemos convertir a personas, incluso a personas que debemos de querer y de amar, porque tienen un lugar en nuestra vida, porque son nuestros padres, son nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, seres queridos en definitiva, que podemos convertirla en ídolos cuando le damos un lugar que no les corresponde, cuando le damos el lugar de Dios. En cualquier caso, todos los tipos de ídolos, sean de metal, sean de madera, sean hechos a imagen de algo que tenemos delante o que nos imaginamos, o de personas vivas o muertas, todos los ídolos son igualmente condenables, según Dios, según el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y los idólatras, los que dan culto a ídolos,
Un idólatra es alguien que da culto a un ídolo, sea este cual sea. Según la Biblia, los idólatras no entrarán en la presencia de Dios. Dice Gálatas 5, 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne que son idolatría y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué reprende Dios y condena tanto la idolatría y a los idólatras? ¿Por qué? Porque la idolatría es una expresión de la maldad humana hacia el Dios vivo y verdadero. En Éxodo 25 se dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios. Esta es la razón que da Dios. Yo soy tu Dios. Por tanto, no puedes dar el culto que corresponde a Dios a una persona, a una cosa, a un animal, una piedra, a un objeto que puede ser el sol, la luna, las estrellas. No puedes dar el culto que corresponde a Dios a algo, a alguien, en lugar de a Dios. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dar culto a los ídolos es maldad, es aborrecer a Dios, al Dios verdadero. Sustituir al Dios verdadero por un ídolo es un acto condenable, tremendamente condenable por Dios. Porque lo que la gente no sabe es que la idolatría rinde culto al diablo realmente. Porque el diablo, según la Biblia, es el que inspira y promueve el culto a cualquier cosa que no sea Dios. Lo que el diablo quiere es que no se adore a Dios, al Dios verdadero. Y para ello promueve el culto a cualquier cosa. Da igual lo que sea. Lo importante es que esa cosa quite la mirada del hombre de Dios, desvíe la atención del hombre de Dios. Por eso en 1 Corintios 10, 19 al 20 se dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, dice el apóstol Pablo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Qué tremendo. Esto que dice el apóstol Pablo. El culto a los ídolos es un culto a los demonios. Porque la idolatría desvía el corazón de Dios. Este es el propósito de la idolatría. Que las personas no adoren al Dios vivo y verdadero. Desvían el corazón de Dios tras dioses falsos, vanos, inútiles, aborrecibles. Deuteronomio 7, 4 al 5. Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Por tanto, este es el mandato de Dios sobre las imágenes. Destruirlas, sobre los ídolos, destruirlos. Alejarnos de ellos, apartarnos de ellos, porque el diablo los usa
para ocupar en nuestro corazón el lugar que le corresponde a Dios. ¿Qué enseñanzas positivas contiene el segundo mandamiento de la ley de Dios? De todo lo que hemos visto, ¿qué podemos sacar de positivo? En primer lugar, es positivo entender que solo el Dios verdadero debe ser adorado, porque solo Dios, el Dios que se revela en la Biblia, es Dios real, es Dios de verdad. Solo ese Dios es Dios, con todo lo que significa esa palabra. Solo Él. Todo lo demás no es Dios. Es invención de la mente humana. Es fruto de la obra satánica. Solo Dios es Dios. Por eso el mandamiento, el segundo mandamiento, dice Éxodo 25, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Y en Levítico 26:1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis de estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Nadie, por muy santo que sea, debe ser adorado como Dios, sino Dios. Apocalipsis 22:8-9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, dice el apóstol Juan, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan se creyó en el deber de adorar al ángel que le transmitía la palabra de Dios, por su excelencia, por su hermoso aspecto, por todo lo maravilloso que era aquella aparición angelical. Y se inclinó ante el ángel. Y el ángel le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Yo soy como tú delante de Dios. Adora a Dios. Lo mismo diría María, lo mismo diría Pedro, Pablo, lo mismo dirían todos los llamados santos. Los de verdad santos dirían, no lo hagas, adora a Dios. Yo soy como tú, soy una persona humana como tú, que Dios usó, que Dios usa, pero no soy digno de adoración, solamente Dios es digno de adoración. Adora a Dios. Por tanto, sustituir a Dios por un ídolo es una maldad, una gran maldad. Una gran maldad que además es inútil, no sirve para nada. Jeremías 2:12-13 y 27-28. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Este pasaje nos muestra la inutilidad de la idolatría. La inutilidad porque se deja al Dios verdadero por un ídolo. La inutilidad porque se confía en el ídolo ante el problema, ante la adversidad. Un ídolo que no puede hacer nada por nadie. El ídolo mudo, el ídolo hecho por la mano del hombre, no puede hacer nada. Por tanto, este texto nos habla de la maldad, pero también inutilidad de hacer, fabricar ídolos y de darles honra y culto.
Es positivo, por tanto, entender que la idolatría es una abominación de la carne, del pecado, ante Dios. Gálatas 5, 19 al 20. Manifiestas son las obras de la carne, que son idolatría. Entre otras que se mencionan, aparece la idolatría. Obras de la carne. Es una obra vana que demuestra la ceguera y la necedad espiritual humana. Jeremías 10, 2 al 4. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Esto es un ídolo, un ser fabricado por el hombre, un ser inanimado fabricado por el hombre, producto de su imaginación y pecado, llevado por el diablo, un objeto que no puede andar, no puede hablar, que no puede hacer mal ni puede hacer bien. En definitiva, es un objeto vano e inútil, porque ninguna forma o figura concebida por la mente humana puede representar a Dios, ninguna forma o figura. En Isaías 46, 5 al 9, dice Dios: ¿a quién me asemejáis? Y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Sacan oro, pesan plata, alquilan un platero para ser un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Os aconsejo que meditéis mucho en este texto. Isaías 46, 5 al 9. Meditad mucho en este texto, porque mirad, en él Dios les dice a los idólatras: tened vergüenza, tened vergüenza. Cuando la mente humana intenta imaginar a Dios, generalmente lo hace a partir de la criatura o de la naturaleza, de cualquier cosa que tenga delante. Y esto es una perversión de la verdad revelada. Según Romanos 1, 21 al 25, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto es también la idolatría, un cambiar a las criaturas, a la obra, por el Creador, por el artífice. Es cambiar a Dios por sus obras. En definitiva, Dios es espíritu y desea ser adorado por los suyos en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que el culto a Dios debe estar exento de todo aquello que estimula e induce a una percepción material y falsa de Él. Juan 4, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario
que adoren. Es positivo, por tanto, entender que la idolatría, al igual que otros pecados que Dios condena, no son caminos por los que el hombre transita y de los que no hay vuelta, sino que son caminos prohibidos, pero que pueden ser desandados. Es positivo entender, por tanto, que la idolatría es un pecado, pero que si el hombre deja la idolatría, la abandona, Dios le perdona. Si hay arrepentimiento, si se abandona el vano culto al ídolo, si se vuelve al Dios vivo y verdadero, Dios perdona. El verdadero arrepentimiento del culto a los ídolos es oído y atendido por Dios en su misericordia. En 2 de Crónica 33, 7 y 10 al 13 se nos habla de un hombre idólatra que se arrepintió. Dice el texto de ese hombre: puso una imagen fundida en la casa de Dios, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente, y habiendo orado a él, fue atendido y lo restauró. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Por tanto, si el hombre se arrepiente del pecado de idolatría, abandona el ídolo y se vuelve al Dios vivo y verdadero, cree en él y da culto en espíritu y en verdad, Dios le perdona. La genuina conversión es tomada en cuenta por Dios. La genuina conversión que abandona a los ídolos por el Dios vivo y verdadero es tomada en cuenta por Dios. 1 Tesalonicenses 1, 6 al 9. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído, porque ellos mismos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Este es un claro ejemplo de personas que eran idólatras y que cuando oyeron la palabra de Dios se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Dejaron los ídolos, los abandonaron para seguir al Dios vivo y verdadero. El verdadero arrepentido y convertido huye de la idolatría, y cuando la ven otros la denuncia y la reprende, por supuesto, con amor y con sabiduría. Con amor y con sabiduría. 1 Corintios 10, 14. Amados míos, huid de la idolatría. Qué hermoso este texto, porque es un texto que está condenando, está reprendiendo un pecado, pero mirad cómo lo hace. Amados míos, huid de la idolatría. Nunca se reprende el pecado desde la actitud fanática, desde la actitud violenta, desde la actitud déspota. Nunca se reprende el pecado más que con amor. Dice 1 de Juan 5, 21, que antes leíamos al principio: hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En definitiva, hermanos y amigos, hemos hablado del segundo mandamiento. Y hemos visto que el segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe hacer y dar culto a imágenes que son ídolos. El Señor prohíbe hacer y dar adoración a imágenes de devoción y de culto. El Señor no prohíbe las representaciones pictóricas o escultóricas decorativas. Los hombres hacen y veneran ídolos o esculturas de personas, de animales o de cosas. O
de imágenes mentales falsas de Dios. Veneran y adoran a personas vivas que convierten en ídolos. Y Dios reprende y condena la idolatría en cualquier forma, porque es maldad, porque rinde culto al diablo, que la inspira, y porque desvía el corazón de las personas del Dios vivo y verdadero. El segundo mandamiento tiene enseñanzas positivas. Es positivo entender que solo el Dios verdadero y real que se revela en la Biblia debe ser adorado, que nadie, por muy santo que sea, puede ser adorado en lugar de Dios. Es positivo entender que la idolatría es una obra de la carne que demuestra la ceguera y la necedad humana, pues ninguna imaginación inútil representa a Dios. Es positivo entender que la idolatría, al igual que otros pecados, es perdonado por Dios si hay arrepentimiento y abandono del culto vano a los ídolos. En Hechos 17, 22 al 23 y 28 al 30, Pablo dijo: Atenienses, observo que sois muy religiosos, porque en vuestros santuarios hallé un altar que dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, yo os anuncio, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y Dios manda a los hombres que se arrepientan. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude a librarte de cualquier forma de idolatría. Que Dios te ayude a adorarle solo a Él, al Dios vivo y verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien envió para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a creer lo que ella nos dice sobre ti, sobre el pecado, sobre la forma en que los hombres tergiversan las cosas, cambian las cosas, pervierten las cosas. Ayúdanos a entender que la idolatría es pecado, que es un instrumento del diablo para apartarnos de ti. Ayúdanos a aborrecerla y alejarnos de toda forma de idolatría. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu amor para con nosotros. Te damos también las gracias por los enfermos que sigues cuidando y curando. Bendito seas, Señor. Ten misericordia de ellos y de las familias que los cuidan. Gracias también porque proteges a los que tienen problemas diversos y provees y ayudas. Y gracias también porque das vida y das tantas cosas buenas a tus hijos en todo momento y circunstancia. Gloria a tu nombre, Padre. Bendito seas por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.